La puerta del consultorio se abrió con un crujido apenas perceptible, pero fue suficiente para que el Dr. Alejandro Herrera levantara la vista de los expedientes que revisaba esa tarde de miércoles. Lo que vio lo desconcertó desde el primer segundo. Una joven de no más de 25 años, con el cabello castaño recogido en una coleta desprolija y unos ojos verdes que parecían cargar el peso del mundo entero. Había algo en su mirada que le recordaba a los pacientes que llegaban con secretos demasiado pesados para cargar solos. Sofía Mendoza caminaba con pasos medidos, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. Sus zapatos gastados hacían un ruido sordo contra el piso de linóleo del consultorio, un sonido que parecía marcar el compás de una melodía triste y familiar. Se detuvo frente al escritorio del médico y, sin decir palabra, se desplomó en la silla con un suspiro que sonaba más a derrota que a cansancio. Sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba algo en su bolsa de mano, un bolso pequeño y gastado que había visto mejores días. Las correas estaban desgastadas por el uso constante, y Alejandro notó cómo ella lo aferraba como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. Había algo reconfortante en la manera en que sus dedos se curvaban alrededor de las asas, como si ese gesto le diera la fuerza necesaria para estar ahí. El Dr. Herrera, con sus 35 años de edad y 12 de experiencia médica, había aprendido a leer a los pacientes desde el momento en que cruzaban la puerta. Había desarrollado una especie de sexto sentido que le permitía detectar cuando alguien llegaba con más que solo síntomas físicos. Había algo en Sofía que no encajaba del todo, una disonancia sutil entre su apariencia y su comportamiento que activó todas sus alarmas profesionales. Su oficina había sido testigo de miles de consultas a lo largo de los años. Las paredes color beige habían escuchado confesiones de todo tipo, desde enfermedades terminales hasta secretos familiares guardados durante décadas, pero había algo diferente en el aire esa tarde, una tensión eléctrica que le decía que esta consulta sería memorable por razones que aún no podía entender. «Doctor», comenzó ella con una voz apenas audible, tan suave que él tuvo que inclinarse ligeramente hacia adelante para escucharla, «vengo porque no puedo más. Hace meses que algo está mal conmigo, pero nadie me cree». Alejandro se acomodó en su silla, adoptando la postura que había perfeccionado a lo largo de los años, atenta pero no invasiva, profesional pero comprensiva. Había algo en los ojos de esta mujer que le recordaba a otros casos, pacientes que llegaban con historias complejas que iban más allá de los síntomas físicos. Sus ojos verdes tenían una profundidad que hablaba de noches sin dormir y días interminables luchando contra demonios invisibles. La luz de la tarde se filtraba a través de las persianas de su ventana, creando patrones de sombra y luz sobre el rostro de Sofía. Alejandro notó cómo ella parecía encogerse cuando los rayos de sol la tocaban directamente, como si prefiriera mantenerse en las sombras. Era un detalle pequeño, pero después de tantos años en la medicina, había aprendido que los detalles pequeños a menudo contaban las historias más grandes. «Cuénteme qué ha estado sintiendo», le pidió, tomando su pluma para anotar en el expediente en blanco que acababa de abrir. Sus movimientos eran deliberadamente calmados y medidos, una técnica que había desarrollado para crear un ambiente de seguridad para sus pacientes más nerviosos. Sofía respiró profundo antes de hablar, como si estuviera reuniendo el valor necesario para pronunciar las palabras que había ensayado tantas veces frente al espejo de su diminuto departamento. Sus manos se movían nerviosamente en su regazo, entrelazando y desenredando los dedos en un patrón repetitivo que hablaba de ansiedad profundamente arraigada. «Empezó hace 6 meses», explicó, frotándose las sienes con movimientos circulares que parecían más un ritual de autoconsuelo que un gesto casual. «Dolores de cabeza terribles que me despiertan por las noches. No son dolores normales, doctor. Es como si alguien estuviera martillando dentro de mi cráneo, como si mi cerebro fuera a explotar». Su descripción era vívidamente dramática, pero había algo en la manera en que pronunciaba las palabras que sonaba ensayado. Alejandro había escuchado a suficientes pacientes describir dolor genuino para reconocer cuando alguien estaba amplificando o modificando sus síntomas. No era que estuviera mintiendo completamente, sino que había una cualidad performativa en su relato que activó sus instintos clínicos. Después vinieron las náuseas,
continuó Sofía, llevándose una mano al estómago en un gesto que parecía más teatral que espontáneo. Vomito casi todas las mañanas y tengo esta sensación constante de que algo se mueve dentro de mi estómago, como si hubiera algo vivo ahí adentro que no debería estar. El médico anotaba mientras la escuchaba, pero sus ojos no dejaban de observar cada gesto, cada expresión facial, cada pausa en el relato de Sofía. Había aprendido a ver más allá de las palabras, a escuchar los silencios y a interpretar el lenguaje corporal que a menudo decía más que cualquier descripción verbal de síntomas. Los mareos son los peores, agregó cerrando los ojos como si el simple acto de recordarlos le provocara vértigo. A veces siento que el mundo se inclina y no puedo mantener el equilibrio. He tenido que faltar al trabajo varias veces porque no puedo ni siquiera mantenerme de pie. Alejandro notó cómo, a pesar de describir síntomas tan severos, Sofía había logrado caminar hasta su consulta sin mostrar signos evidentes de los mareos debilitantes que describía. Sus movimientos habían sido controlados y seguros, sin la vacilación o precaución que típicamente mostraban los pacientes que realmente sufrían de vértigo severo. ¿Ha consultado con otros médicos?, preguntó Alejandro, manteniendo un tono neutral que no delatara sus sospechas crecientes. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de dolor físico. El Dr. Herrera había visto suficientes pacientes llorando de dolor real para reconocer la diferencia. Estas lágrimas hablaban de algo más profundo, más complejo. Eran lágrimas de frustración, de desesperación, de una soledad tan profunda que parecía haber echado raíces en su alma. «He ido a 5 médicos diferentes», respondió con voz quebrada, las lágrimas ahora rodando libremente por sus mejillas. «El Dr. Martínez me dijo que probablemente era estrés. La Dra. López me mandó a hacer análisis de sangre que salieron completamente normales. El Dr. García pensó que podría ser migraña y me recetó medicamentos que no me hicieron nada». Se detuvo para limpiarse los ojos con un pañuelo de papel arrugado que sacó de su bolso, y Alejandro notó cómo sus manos temblaban más ahora que cuando había llegado, pero había algo en la naturaleza de ese temblor que no encajaba con los síntomas neurológicos que podría esperarse de las condiciones que ella describía. «Después fui con el Dr. Ramírez, que me hizo una resonancia magnética», continuó, su voz ahora teñida de una amargura que parecía haber estado fermentando durante meses. «Todo salió normal y finalmente la Dra. Hernández me dijo que tal vez era hipocondría y me sugirió que viera a un psiquiatra». La palabra hipocondría salió de sus labios como si fuera un veneno que había estado tragando durante semanas. Alejandro pudo ver cómo esa sugerencia había herido profundamente a Sofía, no solo porque invalidaba su experiencia, sino porque tocaba algo más profundo y más complejo de lo que cualquiera de esos médicos había logrado ver. «Todos me dicen que no encuentran nada malo. Me han hecho análisis de sangre, radiografías, ultrasonidos, electrocardiogramas. Todo sale normal. Pero yo sé que algo está pasando conmigo. No estoy loca, doctor. Yo sé lo que siento en mi propio cuerpo». La desesperación en su voz era genuina. Eso no podía fingirse. Alejandro había aprendido a distinguir entre la actuación y el dolor real, y aunque sospechaba que algunos de los síntomas de Sofía estaban siendo exagerados o modificados, el sufrimiento que expresaba era absolutamente auténtico. Alejandro cerró la pluma y se inclinó ligeramente hacia adelante, una técnica que había aprendido para crear un ambiente de confianza. El gesto parecía insignificante, pero había descubierto que ese pequeño cambio en su postura corporal a menudo abría puertas que las palabras solas no podían abrir. «Sofía», dijo su nombre por primera vez, y notó cómo ella reaccionó ligeramente al escucharlo pronunciado con respeto y atención genuina. «Me gustaría que me describiera un día típico suyo, desde que se levanta hasta que se acuesta». La pregunta la tomó desprevenida. Sofía parpadeó varias veces, como si estuviera procesando por qué un médico querría saber sobre su rutina diaria, en lugar de enfocarse en sus síntomas. Sus ojos se movieron alrededor del consultorio, como si estuviera buscando pistas sobre cómo responder a una pregunta para la que no había ensayado una respuesta. «Bueno, me levanto temprano. Alrededor de las 6, comenzó, su voz ahora más vacilante y menos performativa que cuando describía sus síntomas. «Tengo que levantarme temprano porque los dolores de cabeza son peores en las mañanas
y necesito tiempo extra para prepararme. Alejandro notó cómo había logrado insertar una referencia a sus síntomas, incluso en una pregunta aparentemente no relacionada con la medicina, pero decidió no interrumpirla. Trabajo en una cafetería cerca del centro, continuó, y por primera vez desde que había llegado, su postura se relajó ligeramente. Se llama El Rincón del Café. Es un lugar pequeño, pero me gusta. Llego a las 7:30 y salgo a las 4 de la tarde. Había algo diferente en su voz cuando hablaba del trabajo. No era la voz de alguien que sufría síntomas debilitantes, sino la voz de una persona joven normal, hablando de su rutina diaria. Alejandro archivó esa observación en su mente. ¿Qué hace en la cafetería?, preguntó, genuinamente curioso ahora. Soy barista, respondió, y por un momento fugaz, apareció algo parecido a una sonrisa en su rostro. Me encanta preparar café. Hay algo en el proceso, en la precisión que requiere, en el aroma. Me tranquiliza. Cuando estoy detrás de la máquina de espresso, es como si todos mis problemas desaparecieran por un momento. Esa era la primera vez que Alejandro la escuchaba hablar de algo sin mencionar dolor o malestar. Era como si, por un momento, se hubiera olvidado de actuar y hubiera permitido que emergiera su personalidad real. Después vuelvo a casa, continuó, y el cambio en su demeanor fue inmediato. La pequeña luz que había aparecido en sus ojos se desvaneció, y volvió a encogerse en la silla. ¿Vive sola?, preguntó Alejandro, aunque la pregunta parecía casual. Había una intención clínica detrás. Sofía asintió, pero sus manos se tensaron sobre su regazo de una manera que sugería que esa era una fuente de estrés significativo. Sí, desde hace un tiempo. La vaguedad de su respuesta era notable. Después de haber sido tan específica sobre fechas y síntomas, de repente se volvía evasiva cuando se trataba de su situación de vida. Y en las noches, ¿cómo pasa el tiempo? Veo televisión, leo un poco, trato de dormir temprano, pero es cuando los dolores se vuelven peores, respondió, volviendo automáticamente a sus síntomas. A veces tengo que levantarme a las 2 o 3 de la madrugada porque el dolor es insoportable. Alejandro continuó tomando notas, pero ahora prestaba más atención a lo que Sofía no decía que a lo que sí decía. Las pausas, los cambios en el tono de voz, la manera en que evitaba el contacto visual cuando hablaba de su vida personal. Había un patrón emergiendo. Una imagen de una joven que parecía estar profundamente sola y aislada, usando síntomas médicos como una forma de conexión humana. ¿Tiene familia cerca? ¿Amigos con quienes pueda hablar sobre lo que está experimentando?, preguntó, sabiendo que esta línea de investigación podría ser reveladora. El cambio en la expresión de Sofía fue dramático e inmediato. Su rostro se cerró completamente, como si hubiera bajado una cortina invisible. Sus hombros se tensaron y sus manos se convirtieron en puños en su regazo. No tengo. Mi familia no. Es complicado, murmuró, mirando fijamente el piso. Y es difícil mantener amistades cuando constantemente te sientes mal. La gente se cansa de escuchar sobre tus problemas de salud. Había una amargura profunda en esa última observación, como si hubiera experimentado el rechazo de personas importantes en su vida. Alejandro comenzó a vislumbrar un patrón más amplio. Una joven aislada socialmente, posiblemente con trauma familiar, usando síntomas médicos como una forma de obtener atención y cuidado que no podía conseguir de otra manera. Me gustaría hacerle un examen físico básico, le dijo, levantándose de su silla. ¿Le parece bien? Sofía asintió, pero su cuerpo se tensó visiblemente de una manera que parecía desproporcionada para un examen médico de rutina. Alejandro había visto pacientes nerviosos antes, pero había algo diferente en la reacción de Sofía, algo que sugería una historia más compleja con el contacto físico. Se dirigieron al área del consultorio donde estaba la camilla de exploración, y Alejandro notó cómo ella caminaba ahora de manera diferente, menos teatral, más natural. Cuando no estaba conscientemente describiendo síntomas, sus movimientos eran fluidos y coordinados, sin rastro de los mareos debilitantes que había mencionado. Solo voy a revisar sus signos vitales básicos y hacer un examen general, explicó, manteniendo su voz calmada y profesional. Voy a tomarle la presión arterial, escuchar su corazón y pulmones, y revisar sus reflejos. Si en algún momento se siente incómoda, solo dígamelo y pararé inmediatamente. Durante el examen,
El médico confirmó lo que ya sospechaba. No había signos físicos de ninguna enfermedad grave. Su presión arterial era perfectamente normal a 120/80. Su frecuencia cardíaca era regular a 75 latidos por minuto. Sus pulmones sonaban claros y sin congestión, y su temperatura corporal estaba exactamente donde debería estar, a 36,5 grados Celsius. Sus reflejos funcionaban correctamente. No había signos de inflamación o hinchazón en ninguna parte de su cuerpo, y cuando presionó suavemente varias áreas de su abdomen que ella había descrito como problemáticas, no hubo signos de dolor genuino. De hecho, notó que ella parecía estar anticipando cuándo debería reaccionar con dolor, en lugar de responder espontáneamente a la presión física. Pero había algo más que llamó su atención: pequeñas cicatrices en sus brazos, tan sutiles que fácilmente podrían pasar desapercibidas para un observador casual. Eran líneas finas y paralelas, demasiado uniformes para ser accidentales, demasiado deliberadas para ser el resultado de actividades normales. Alejandro había visto marcas similares antes, en pacientes que se habían autolesionado como una forma de lidiar con trauma emocional. «Sofía», dijo mientras ella se acomodaba la blusa, eligiendo sus palabras cuidadosamente, «estas cicatrices en sus brazos». El cambio en su expresión fue inmediato y dramático. El color se drenó completamente de su rostro, como si alguien hubiera apagado un interruptor interno. Sus manos comenzaron a temblar de verdad esta vez, no como la actuación sutil de antes, sino con el temblor genuino de alguien que había sido confrontado con algo que había trabajado desesperadamente por ocultar. Me caigo mucho», murmuró, evitando completamente su mirada y tirando de las mangas de su blusa para cubrir las marcas. «Soy muy torpe, siempre me he lastimado fácilmente». Alejandro había visto suficientes casos para reconocer las señales. Esas no eran cicatrices de caídas accidentales. Eran demasiado uniformes, demasiado deliberadas, demasiado localizadas en un área específica, pero también reconoció el pánico en sus ojos y decidió no presionar en ese momento. Había aprendido que empujar demasiado fuerte, demasiado rápido, a menudo causaba que los pacientes se cerraran completamente. «Está bien», dijo suavemente, con una gentileza deliberada en su voz. «Volvamos a sentarnos». Una vez de vuelta en sus sillas, el ambiente en el consultorio había cambiado completamente. La máscara cuidadosamente construida de Sofía había comenzado a resquebrajarse. Ya no intentaba actuar los síntomas de manera exagerada. Ahora parecía más pequeña, más vulnerable, más real, como si la mención de las cicatrices hubiera roto algún tipo de barrera que había construido cuidadosamente para protegerse. Alejandro había llegado a un punto crítico en la consulta. Podía seguir el protocolo médico estándar, descartar cualquier patología física seria y enviarla a casa con una receta para analgésicos y la sugerencia de que consultara con un psicólogo, pero algo en la manera en que ella se había quebrado cuando mencionó las cicatrices le decía que había mucho más en esta historia de lo que aparecía en la superficie. «Sofía», comenzó con la voz más gentil que pudo, eligiendo cada palabra con el cuidado de un cirujano, «he sido médico durante muchos años y he aprendido que a veces el cuerpo nos duele de maneras que no aparecen en los exámenes médicos tradicionales». Ella lo miró por primera vez con verdadera atención, como si estuviera tratando de descifrar hacia dónde se dirigía la conversación. Había una mezcla de esperanza y terror en sus ojos, como si parte de ella quisiera desesperadamente ser entendida, mientras que otra parte tenía miedo de lo que podría pasar si alguien realmente la viera. «No estoy diciendo que sus síntomas no sean reales», continuó, manteniendo el contacto visual para enfatizar su sinceridad. «El dolor es dolor, sin importar de dónde venga, pero me pregunto si hay algo más que me quiera contar, algo que podría estar conectado con lo que está sintiendo físicamente». Las lágrimas que habían estado amenazando con caer durante toda la consulta finalmente se derramaron, pero estas eran completamente diferentes de las anteriores. No eran lágrimas performativas destinadas a conseguir simpatía o atención médica. Eran lágrimas de alivio profundo y crudo, como si alguien finalmente hubiera visto a través de su fachada sin juzgarla por ello. «No sé por dónde empezar», susurró Sofía, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Su voz había perdido toda pretensión,
Toda actuación ahora sonaba como una niña asustada que había estado perdida durante mucho tiempo y finalmente había encontrado a alguien dispuesto a ayudarla a encontrar el camino a casa. Empiece por donde se sienta cómoda, la animó Alejandro, inclinándose ligeramente hacia adelante para crear una sensación de intimidad y seguridad. Tenemos todo el tiempo del mundo. Nadie va a interrumpir, nadie va a juzgar y nada de lo que me diga va a salir de esta habitación a menos que usted quiera que salga. Sofía respiró profundo. Como un nadador preparándose para sumergirse en aguas profundas y peligrosas, sus manos se movían nerviosamente en su regazo, y Alejandro pudo ver la lucha interna que estaba librando entre el deseo de finalmente decir la verdad y el miedo que había desarrollado a ser vulnerable. Los síntomas. Comenzó su voz apenas audible. Algunos son reales, pero otros. Se detuvo, luchando con las palabras como si fueran objetos físicos demasiado pesados para levantar. He estado fingiendo algunos porque necesitaba que alguien me creyera que algo estaba mal conmigo. El Dr. Herrera asintió, sin mostrar sorpresa ni juicio en su expresión. Había desarrollado esta habilidad a lo largo de los años, crear un espacio seguro donde los pacientes pudieran decir la verdad sin temor a ser condenados o rechazados. Su oficina se había convertido en un confesionario secular donde las personas podían finalmente dejar de lado las máscaras que llevaban en el mundo exterior. ¿Qué fue lo que la llevó a sentir que necesitaba fingir? Preguntó con genuina curiosidad, sin rastro de acusación en su voz, y entonces Sofía se quebró completamente. No fue un llanto dramático destinado a generar simpatía, sino algo mucho más profundo y desgarrador. Era el llanto de alguien que había estado cargando un peso demasiado pesado durante demasiado tiempo. El sonido de años de dolor finalmente encontrando una salida. Mi papá, logró decir entre sollozos que parecían salir desde lo más profundo de su alma. Mi papá me hacía cosas terribles, desde que era niña. Y cuando traté de decírselo a mi mamá, cuando tenía 12 años, ella no me creyó. Dijo que yo estaba inventando historias para llamar la atención, que era una niña problemática, que siempre estaba causando drama. Alejandro sintió cómo se le encogía el estómago, una reacción física que había experimentado muchas veces a lo largo de su carrera cuando los pacientes revelaban traumas profundos. Había manejado casos de abuso antes, pero nunca dejaba de impactarlo la manera en que el trauma se manifestaba años después, en formas tan complejas y dolorosas. Durante años, continuó Sofía, las palabras ahora saliendo como un torrente que había estado contenido durante demasiado tiempo, aprendí que la única manera de que alguien me prestara atención, la única manera de que alguien me cuidara, era si estaba enferma. Cuando tenía fiebre o me dolía la garganta, mamá se preocupaba por mí. Era la única vez que me tocaba con gentileza, la única vez que hablaba conmigo con voz suave. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente del médico con una claridad devastadora. Sofía no estaba fingiendo para obtener medicamentos o para evitar responsabilidades. No era una simuladora típica tratando de aprovecharse del sistema médico. Estaba fingiendo porque había aprendido desde muy joven que la enfermedad física era la única forma socialmente aceptable de expresar dolor emocional, la única manera de obtener el cuidado y la atención que todos los seres humanos necesitan para sobrevivir. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su padre?, preguntó Alejandro, sabiendo que era una pregunta difícil pero necesaria para completar el cuadro. Hace 6 meses, respondió Sofía, y ahí estaba la conexión final que el médico había estado buscando. Murió en un accidente de auto y yo no sé cómo se supone que debo sentirme al respecto. ¿Cómo se sintió cuando recibió la noticia?, preguntó gentilmente. Sofía se quedó en silencio por un largo momento, como si estuviera explorando emociones que había mantenido enterradas durante meses, sentimientos tan complejos y contradictorios que no había sabido cómo procesarlos. Alivio, admitió finalmente, con voz apenas audible, como si confesar eso fuera el peor pecado imaginable. Mi primera reacción fue alivio, y eso me hizo sentir como un monstruo. ¿Qué clase de persona se siente aliviada cuando su padre muere? ¿Qué clase de hija terrible soy? Una hija que sufrió abuso durante años, respondió Alejandro sin vacilación, su voz firme y llena de convicción. Sofía, lo que usted sintió es completamente normal y comprensible.
El alivio no la convierte en un monstruo, la convierte en una sobreviviente. Por primera vez desde que había entrado al consultorio, Sofía lo miró directamente a los ojos. Había algo de esperanza mezclado con el dolor en su mirada, como si finalmente alguien le hubiera dado permiso para sentir lo que había estado sintiendo. Pero entonces, continuó ella, su voz ahora más fuerte pero aún temblorosa, empecé a sentirme mal de otras maneras, como si mi cuerpo estuviera castigándome por sentir alivio por la muerte de mi propio padre. Los dolores de cabeza eran reales al principio. Creo que por el estrés de todo el proceso del funeral y de tratar con mi mamá. Se detuvo para tomar un sorbo de agua de un vaso de papel que Alejandro le había ofrecido, y él notó cómo sus manos ya no temblaban tanto como al principio de la consulta. Mi mamá estaba devastada, continuó. Lloraba constantemente, no podía comer, no podía dormir, y yo me sentía culpable por no estar devastada también. Así que cuando fui al primer médico por los dolores de cabeza reales y vi cómo me trataba con tanta seriedad y preocupación cuando describía mis síntomas, comenzó a exagerarlos, completó Alejandro, sin juicio en su voz. Sofía asintió, avergonzada, pero también aliviada de finalmente poder decir la verdad. Al principio, solo los exageraba un poco, pero cuando vi cómo los médicos me prestaban más atención cuando los síntomas sonaban más dramáticos, cuando veía la preocupación genuina en sus ojos, comenzó a inventar síntomas adicionales, dijo Alejandro, completando el patrón que ahora veía claramente. Sé que está mal, dijo Sofía, las lágrimas cayendo nuevamente. Sé que estoy desperdiciando el tiempo de los médicos y los recursos del sistema de salud. Sé que hay personas realmente enfermas que necesitan atención médica más que yo, pero es que es la única vez que alguien me escucha realmente, la única vez que alguien actúa como si mi bienestar fuera importante. Alejandro se inclinó hacia adelante, estableciendo una conexión más íntima con su paciente. Había llegado al corazón del problema, y sabía que los próximos minutos serían cruciales para determinar si Sofía podría comenzar un verdadero proceso de sanación. Sofía, dijo con voz gentil pero firme, lo que usted está describiendo tiene nombre. Se llama trastorno de síntomas somáticos, con características de trastorno facticio, y es más común de lo que usted piensa. No significa que esté loca o que sea una mala persona. Significa que su mente está tratando de procesar un trauma profundo de la única manera que aprendió, a través del cuerpo. Los ojos de Sofía se abrieron con sorpresa genuina. Eso es una cosa real, o es una condición médica real. Muy real, confirmó el médico, y tiene tratamiento. No es algo de lo que tenga que avergonzarse o algo que tenga que enfrentar sola. Hay maneras de sanar que no requieren fingir estar enferma para obtener la atención y el cuidado que merece. Por primera vez en meses, me siento así. Sofía sintió algo parecido a la esperanza genuina crecer en su pecho. No era la esperanza falsa que había estado persiguiendo con cada visita médica. No era la esperanza desesperada de que finalmente un doctor encontrara algo físicamente mal con ella para validar su sufrimiento. Era algo más sólido y real, la esperanza de que podría existir un camino hacia la sanación que no requiriera actuación o engaño. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, y en su voz había una determinación que no había estado ahí al principio de la consulta. Primero, dijo Alejandro, ya formulando un plan de tratamiento integral en su mente. Vamos a abordar los síntomas físicos reales. Los dolores de cabeza por estrés y trauma son muy reales y pueden tratarse efectivamente. También podemos trabajar en técnicas de manejo del estrés que ayuden con las náuseas y los mareos que pueden estar relacionados con ansiedad. Sofía asintió, tomando notas mentales de cada palabra como si su vida dependiera de recordar exactamente lo que él le estaba diciendo. Segundo, continuó Alejandro, me gustaría referirla con una colega mía, la DRA, Patricia Ramos. Es una psicóloga especializada en trauma y en casos como el suyo, creo que podría ayudarla a procesar lo que vivió con su padre de una manera más saludable y también a desarrollar nuevas formas de obtener la conexión humana y el cuidado que necesita sin tener que recurrir a síntomas físicos. ¿Y si ella tampoco me cree?, preguntó Sofía, con el miedo evidente en su voz. ¿Y si piensa que soy una mentirosa o una simuladora? Le aseguro que la DRA
Ramos le creerá, respondió Alejandro con firmeza. Ella entiende exactamente este tipo de situaciones. De hecho, una gran parte de su práctica se enfoca en ayudar a sobrevivientes de trauma que han desarrollado formas complejas de lidiar con su dolor. Y yo también le creo, lo que vivió fue real, y el dolor que siente ahora también es real. No tiene que demostrar su sufrimiento fingiendo síntomas. Sofía se quedó en silencio por un momento, procesando todo lo que había escuchado. Era como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación donde había estado a oscuras durante años, y ahora podía comenzar a ver los contornos de muebles que siempre habían estado ahí, pero que nunca había podido distinguir claramente. «Doctor», dijo finalmente, su voz más clara y firme de lo que había sonado en toda la consulta, «¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Cómo supo? Quiero decir, ¿cómo supo que estaba fingiendo algunos síntomas pero que realmente necesitaba ayuda?» Alejandro sonrió ligeramente, una sonrisa triste pero comprensiva, porque he aprendido que cuando alguien viene a mentir sobre síntomas físicos, generalmente está diciendo la verdad sobre algo mucho más importante, explicó. Su cuerpo estaba tratando de hablar por usted de la única manera que sabía cómo, y además había inconsistencias pequeñas en su presentación que me hicieron sospechar que había más en la historia. ¿Qué tipo de inconsistencias? Por ejemplo, dijo Alejandro, eligiendo ejemplos que fueran educativos sin ser acusatorios. Usted describía mareos severos, pero caminó hasta aquí sin problemas de equilibrio. Describía dolor abdominal intenso, pero no reaccionó cuando presioné las áreas que mencionó. Pero más importante, había una diferencia en su manera de hablar cuando describía síntomas versus cuando hablaba de su trabajo o de cosas que realmente le importaban. Sofía procesó esta información con una mezcla de fascinación y vergüenza. «¿Y ahora qué pasa? ¿Va a reportarme al hospital o algo así, Sofía?», dijo Alejandro con voz gentil pero firme. «Usted no cometió ningún crimen. Usted es una sobreviviente de trauma tratando de sanar de la única manera que conocía. Mi trabajo no es juzgarla o castigarla, es ayudarla a encontrar maneras más saludables de obtener lo que necesita». Las lágrimas volvieron a los ojos de Sofía, pero esta vez eran lágrimas de gratitud mezcladas con un alivio tan profundo que casi la dejó sin aliento. «No sé cómo agradecerle», susurró. «No me agradezca todavía», respondió el médico con honestidad. «El camino hacia la sanación va a ser difícil, va a requerir trabajo duro, mucha paciencia consigo misma, y probablemente algunas sesiones muy incómodas con la Dra. Ramos. Va a tener que enfrentar cosas sobre su pasado que ha estado evitando durante años, pero le prometo que no va a tener que hacerlo sola». Alejandro se levantó y se dirigió a su escritorio, donde comenzó a escribir algunas recetas y referencias con el cuidado de alguien que sabía que cada palabra podría marcar la diferencia en la vida de una persona. «Le voy a dar algo suave para los dolores de cabeza reales», explicó mientras escribía con su letra cuidadosa de médico. «También algunas técnicas de respiración y relajación que pueden ayudar con la ansiedad que puede estar contribuyendo a algunos de sus síntomas físicos. Y aquí está la información de contacto de la Dra. Ramos, junto con una nota explicando su situación». Sofía tomó los papeles con manos que ya no temblaban. Se sentía más ligera de lo que se había sentido en meses, como si hubiera depositado un peso terrible en manos capaces de ayudarla a cargarlo. «También», continuó Alejandro, «me gustaría verla de nuevo en 2 semanas para monitorear cómo se está sintiendo, tanto física como emocionalmente. Y quiero que sepa que puede llamar a mi oficina si necesita hablar antes de esa cita. No tiene que esperar hasta que esté en crisis para buscar ayuda». «Doctor», dijo Sofía mientras se levantaba para irse, «¿puedo hacerle una última pregunta? Las que quiera. ¿Cree que algún día voy a poder estar realmente bien, sin fingir, sin actuar, solo, sin bien?» Alejandro la miró con la sinceridad que había definido toda su carrera médica, tomándose un momento para considerar cuidadosamente su respuesta. «Sofía, creo que usted tiene una fortaleza increíble. El hecho de que haya sobrevivido a lo que sobrevivió, que haya tenido el valor de venir aquí hoy y decirme la verdad cuando podría haber seguido con la actuación, me dice que usted tiene todo lo necesario para sanar. No va a ser fácil y no va a ser rápido, pero sí, creo que usted puede no solo estar bien, sino prosperar». Sofía se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de abrirla, volteándose para mirarlo una última vez.
Doctor, ¿sabe qué es lo más extraño de todo esto? Que, por primera vez en mi vida, alguien me vio realmente. No los síntomas que estaba actuando, no la historia que estaba contando, sino a mí, a la persona real debajo de todo eso. Y resulta que eso era lo único que realmente necesitaba. Alejandro sintió una calidez familiar en el pecho, la misma sensación que había experimentado cuando decidió estudiar medicina años atrás. Era la sensación de haber hecho una diferencia real en la vida de alguien, de haber usado sus habilidades para algo más que solo diagnosticar y tratar enfermedades. A veces, dijo, la medicina más poderosa que podemos ofrecer es simplemente ver a la persona que está frente a nosotros, realmente verla, y responder a lo que encontramos ahí. Sofía abrió la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez. Gracias por verme, dijo simplemente, y entonces se fue, dejando al Dr. Alejandro Herrera sentado en su consultorio, reflexionando sobre una de las consultas más importantes de su carrera. No había curado una enfermedad rara, ni había realizado un diagnóstico médico brillante que saldría en las revistas médicas. Había hecho algo mucho más simple y mucho más complejo. Había visto el dolor real detrás de los síntomas fingidos y había respondido con compasión en lugar de juicio. Esa noche, Alejandro se quedó en su oficina más tarde de lo usual, escribiendo notas detalladas sobre el caso de Sofía, no porque fuera un caso médico fascinante, sino porque había aprendido algo importante sobre la naturaleza del dolor humano y sobre su propia responsabilidad como médico de ver más allá de los síntomas superficiales. Se dio cuenta de que durante años había estado tratando síntomas y enfermedades, pero que tal vez no siempre había estado tratando a las personas completas que vivían dentro de esos cuerpos que llegaban a su consulta. Sofía le había enseñado que a veces la mentira más elaborada era en realidad la forma más desesperada de decir una verdad que no sabía cómo expresar de otra manera. 2 semanas después, Sofía regresó para su cita de seguimiento. La diferencia era notable desde el momento en que entró por la puerta. Caminaba con más confianza. Sus ojos tenían un brillo que no había estado ahí antes, y cuando habló, su voz sonaba más clara, más segura, más auténtica. ¿Cómo se ha sentido?, preguntó Alejandro, genuinamente curioso por escuchar su respuesta. Diferente, respondió Sofía, sentándose en la misma silla donde semanas antes había representado una actuación elaborada de dolor fingido. Los dolores de cabeza reales han mejorado mucho con la medicina que me dio y con las técnicas de respiración. Y he estado viendo a la Dr. Ramos 3 veces por semana. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sofía consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder, como si estuviera saboreando la oportunidad de reflexionar sobre su progreso. Difícil, admitió. Pero bueno, difícil, si eso tiene sentido, como hacer ejercicio después de años de no hacerlo. Duele, pero es un dolor que te dice que te estás haciendo más fuerte, no un dolor que te está dañando. Alejandro asintió, familiarizado con esa analogía. Había visto a muchos pacientes describir la terapia de trauma de manera similar. ¿Ha tenido la tentación de exagerar síntomas de nuevo?, preguntó, sabiendo que era importante abordar ese aspecto de su recuperación. Sí, respondió Sofía honestamente, y Alejandro apreció su franqueza, especialmente la semana pasada, cuando tuve un día muy malo en el trabajo. Un cliente fue muy grosero conmigo, me gritó frente a todos los demás empleados, y mi primer instinto fue venir aquí e inventar algún síntoma dramático para obtener la atención y el cuidado que sentía que necesitaba. ¿Qué hizo en lugar de eso? Llamé a la Dr. Ramos, respondió Sofía con una pequeña sonrisa de orgullo. Ella me dijo que podía llamarla en situaciones como esa, y hablamos por teléfono durante 45 minutos. Me ayudó a procesar lo que había pasado y a entender por qué me había activado tanto. ¿Cómo se sintió después de esa llamada? Mejor de lo que me habría sentido después de fingir estar enferma, dijo Sofía con convicción. Resulta que cuando le dices a alguien la verdad sobre cómo te sientes realmente, cuando hablas sobre las emociones reales en lugar de traducirlas en síntomas físicos falsos, obtienes el tipo de ayuda que realmente necesitas. Alejandro no pudo evitar sonreír. Era exactamente el tipo de progreso que esperaba ver, pero más importante, podía escuchar en la voz de Sofía que realmente entendía la diferencia
entre obtener atención a través de la actuación versus obtener apoyo genuino a través de la vulnerabilidad auténtica. Sofía, dijo, hay algo que quiero decirle, lo que usted hizo aquí. El valor que tuvo para decirme la verdad cuando podría haber seguido fingiendo ha cambiado la manera en que practico la medicina. Sofía lo miró con sorpresa genuina. ¿Qué quiere decir? Siempre había sospechado cuando los pacientes exageraban o fingían síntomas, pero generalmente mi respuesta era frustración o incluso enojo, explicó Alejandro. Después de nuestra conversación, he empezado a preguntarme qué está tratando de decirme realmente cada paciente que llega con una historia que no encaja completamente, especialmente cuando hay inconsistencias que sugieren que hay más en la historia. Y ha encontrado otros casos como el mío. 3, respondió Alejandro, pensando en los pacientes que había visto en las últimas semanas. Una mujer de 40 años que fingía síntomas de ansiedad severa porque era la única manera que conocía para pedir ayuda con la depresión que había estado sufriendo en silencio después de un divorcio traumático. Un hombre de 50 años que exageraba dolor de espalda porque necesitaba tiempo libre del trabajo para cuidar a su madre con demencia, pero tenía miedo de que su jefe no entendiera si le decía la verdad. Y una adolescente que inventaba dolores de estómago porque era su manera de evitar ir a la escuela donde estaba siendo intimidada severamente. Sofía se quedó pensativa por un momento, procesando la idea de que su experiencia no era única. Es triste, dijo finalmente, que hayamos aprendido como sociedad que tenemos que estar físicamente rotos para merecer cuidado y atención, que el dolor emocional no se considera tan válido como el dolor físico. Esa observación golpeó a Alejandro como un rayo de claridad. En una sola frase, Sofía había articulado algo que él había estado sintiendo, pero no había podido expresar claramente, que vivían en una cultura que validaba el sufrimiento físico, pero a menudo minimizaba o ignoraba el sufrimiento emocional. Tiene razón, admitió, y creo que esa es una de las cosas más importantes que podemos cambiar, tanto en la medicina como en la sociedad en general. Necesitamos crear espacios donde las personas puedan hablar sobre su dolor emocional sin tener que disfrazarlo como síntomas físicos, doctor, dijo Sofía. ¿Puedo contarle algo que aprendí en terapia esta semana? Por supuesto. Ladra Ramos me explicó que el trauma nos enseña que nuestras necesidades emocionales no son válidas o importantes. Entonces aprendemos a traducirlas en necesidades físicas porque esas sí son tomadas en serio por la sociedad, explicó Sofía con una claridad que impresionó a Alejandro. Pero el problema es que nunca obtenemos lo que realmente necesitamos de esa manera, porque estamos pidiendo la cosa equivocada. Alejandro asintió, impresionado por la claridad con la que Sofía había procesado ese concepto complejo y qué era lo que realmente necesitaba. Preguntó, aunque sospechaba que ya conocía la respuesta, que alguien me creyera que había sufrido, que lo que viví fue real y terrible, dijo Sofía, contando con los dedos como si fuera una lista que había memorizado. Que alguien me dijera que no fue mi culpa, que yo era solo una niña y que no había nada que pudiera haber hecho para detenerlo, que alguien me viera como una persona completa y valiosa, no solo como un conjunto de síntomas o como una víctima definida por su trauma. Hizo una pausa, y Alejandro pudo ver cómo estaba reuniendo valor para la siguiente parte, y que alguien me dijera que merecía sanar, que merecía ser feliz, que merecía tener relaciones saludables y una vida plena sin tener que fingir estar enferma para obtener atención. Y ahora lo cree que merece todas esas cosas. Por primera vez desde que la conocía, Sofía respondió sin dudar, sin buscar en su mente la respuesta que pensaba que él quería escuchar. Sí, dijo con firmeza, y había una fuerza en su voz que no había estado ahí antes. Estoy empezando a creerlo realmente, no solo intelectualmente, sino emocionalmente, y eso está cambiando todo. Alejandro sintió una calidez familiar en el pecho, la misma sensación que había experimentado cuando decidió estudiar medicina años atrás. Era la sensación de haber hecho una diferencia real en la vida de alguien, de haber sido parte de un proceso de sanación que se extendería mucho más allá de los confines de su consultorio. Me alegra mucho escuchar eso, le dijo sinceramente. ¿Cómo están las cosas en otras áreas de su vida? Mejor, respondió Sofía, y por primera vez desde que la conocía, había una sonrisa genuina en su rostro. En el trabajo, cuando ese cliente me gritó,
En lugar de internalizarlo y sentir que yo había hecho algo mal, pude reconocer que él tenía problemas propios y que su comportamiento no tenía nada que ver conmigo. Mi supervisor incluso me felicitó por cómo mantuve la calma. Y en su vida personal, estoy empezando a hacer amigos reales, dijo Sofía, y había una emoción genuina en su voz. Hay una chica en el trabajo, Carmen, que me invitó a tomar café el fin de semana pasado, y en lugar de declinar como habría hecho antes, o de pasar toda la conversación hablando de problemas de salud inexistentes, simplemente fui yo misma. Hablamos de películas, de libros, de nuestros sueños para el futuro. ¿Cómo se sintió eso? Extraño al principio, admitió Sofía con una risa pequeña. No sabía de qué hablar si no era de síntomas médicos, pero después de un rato fue liberador. Descubrí que tengo una personalidad real debajo de toda la actuación que había estado haciendo. Alejandro sonrió, viendo en Sofía a la mujer joven que siempre había estado ahí, simplemente enterrada bajo capas de trauma y mecanismos de supervivencia poco saludables, doctor, dijo Sofía, levantándose de la silla. Creo que esta va a ser mi última cita médica por síntomas que realmente no tengo. Alejandro sonrió ampliamente. Espero que sea la primera de muchas citas médicas por chequeos de rutina completamente aburridos y normales. Sofía se rió, un sonido genuino y libre que llenó el consultorio con una energía completamente diferente de la que había traído semanas atrás. Eso suena absolutamente perfecto, dijo mientras se dirigía hacia la puerta. Sofía se detuvo una vez más. Doctor, ¿sabe qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué? Resulta que cuando dejas de fingir estar enferma, cuando dejas de usar toda tu energía en mantener una actuación, tienes muchísima más energía para enfocarte en estar realmente bien, en construir una vida real. Y con esa observación final, Sofía salió del consultorio del Dr. Alejandro Herrera por última vez como una paciente que fingía síntomas. La próxima vez que regresara, en 6 meses para un chequeo de rutina, sería simplemente como una mujer joven que había aprendido que merecía cuidado sin tener que mentir para obtenerlo, y que había descubierto que la verdad, aunque a veces dolorosa, era infinitamente más sanadora que cualquier actuación que pudiera representar. Alejandro se quedó sentado en su consultorio por un largo rato después de que se fuera, reflexionando sobre las lecciones profundas que había aprendido de esta experiencia. Había recordado por qué se había hecho médico en primer lugar, no solo para curar enfermedades y prescribir medicamentos, sino para ver y sanar a la persona completa que estaba frente a él, para ser un testigo compasivo del sufrimiento humano en todas sus formas complejas. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, el Dr. Alejandro Herrera tomó una decisión que cambiaría fundamentalmente la manera en que practicaba la medicina. A partir de ese momento, cada vez que un paciente entrara a su consultorio con una historia que no encajara completamente, con síntomas que parecieran exagerados o inconsistentes, se haría una pregunta diferente. En lugar de preguntarse qué estaban fingiendo o cómo podrían estar tratando de manipular el sistema, se preguntaría qué verdad más profunda estaban tratando de comunicar. En lugar de frustrarse por las inconsistencias en sus historias, se preguntaría qué tipo de dolor estaban experimentando que sentían que no podían expresar directamente. Y tal vez más importante, se recordaría a sí mismo que detrás de cada síntoma fingido había una persona real que había aprendido que esa era la única manera de obtener la atención, el cuidado y la validación que todos los seres humanos necesitan para prosperar. Meses después, cuando otros médicos en el hospital comentaban sobre el Dr. Herrera que nunca se frustra con los pacientes difíciles, él solo sonreía y pensaba en Sofía, la joven que le había enseñado que a veces las mentiras más elaboradas son simplemente verdades disfrazadas, esperando pacientemente a que alguien tenga la sabiduría y la compasión para verlas por lo que realmente son.